Vamos a ver si ustedes adivinan de qué obra, de qué autor es esta primera página. Hacía 4 años y 7 meses que no había vuelto a ver la casa de columnas blancas, con su frontón de ceñudas molduras que le daban una severidad de palacio de justicia. Y ahora, ante muebles y trastos colocados en su lugar invariable, tenía la casi penosa sensación de que el tiempo se hubiera revertido. Cerca del farol, la cortina de color vino. Donde trepaba el rosal, la jaula vacía. Más allá estaban los olmos que yo había ayudado a plantar en los días del entusiasmo primero, cuando todos colaborábamos en la obra común. Junto al tronco escamado, el banco de piedra que hice sonar a madera de un taconazo. Detrás, el camino del río, con sus magnolias enanas y la verja enrevesada en garabatos, al estilo de la Nueva Orleans. Como la primera noche, anduve por el soportal oyendo la misma resonancia hueca bajo mis pasos y atravesé el jardín para llegar más pronto a donde se movían en grupos los esclavos marcados al hierro, las amazonas de faldas enrolladas en el brazo y los soldados heridos, harapientos, mal vendados, esperando su hora en sombras hediondas a mastic, a fieltros viejos, a sudor resudado en las mismas levitas. A tiempo salí de la luz, pues sonó el disparo del cazador y un pájaro cayó en escena desde el segundo tercio de bambalinas. El miriñaque de mi esposa voló por sobre mi cabeza, pues me hallaba precisamente donde le tocara entrar, estrechándole el ya angosto paso. Por molestar menos fui a su camerino y allá el tiempo volvió a coincidir con la fecha, pues las cosas bien pregonaban que 4 años y 7 meses no transcurrían sin romper, deslucir y marchitar. Los encajes del desenlace estaban como engrisados. El raso negro de la escena del baile había perdido la hermosa tiesura que lo hiciera sonar en cada reverencia como un revuelo de hojas secas. Hasta las paredes de la habitación se habían ajado, al ser tocadas siempre en los mismos lugares, llevando las huellas de su larga convivencia con el maquillaje, las flores trasnochadas y el disfraz. Sentado ahora en el diván que de verde mar había pasado a verde moho, me consternaba pensando en lo dura que se había vuelto para Ruth esta prisión de tablas de artificio, con sus puentes volantes, sus telarañas de cordel y árboles de mentira. En los días del estreno de esa tragedia de la guerra de secesión, cuando nos tocara ayudar al autor joven, servido por una compañía recién salida de un teatro experimental, vislumbrábamos a lo sumo una aventura de 20 noches. Ahora llegábamos a las 1500 representaciones, sin que los personajes, atados por contratos siempre prorrogables, tuvieran alguna posibilidad de evadirse de la acción, desde que los empresarios, pasando el generoso empeño juvenil al plano de los grandes negocios, habían acogido la obra en su consorcio. Así,
Para Ruth, lejos de ser una puerta abierta sobre el vasto mundo del drama, un medio de evasión, este teatro era la isla del diablo. Sus breves fugas, en funciones benéficas que le eran permitidas bajo el peinado de Porcia o los drapeados de alguna Efigenia, le resultaban de muy escaso alivio, pues debajo del traje distinto buscaban los espectadores el rutinario miriñaque, y en la voz que quería ser de Antígona todos hallaban las inflexiones acontraltadas de la Arabella, que ahora en el escenario aprendía del personaje Booth, en situación que los críticos tenían, portentosamente inteligente, a pronunciar correctamente el latín, repitiendo la frase. Sic semper tyrannis. Hubiera sido menester el genio de una trágica impar para deshacerse de aquel parásito que se alimentaba de su sangre, de aquella huésped de su propio cuerpo, prendida de su carne como un mal sin remedio. No le faltaban ganas de romper el contrato, pero tales rebeldías se pagaban en el oficio con un largo desempleo, y Ruth, que había comenzado a decir el texto a la edad de 30 años, se veía llegar a los 35, repitiendo los mismos gestos, las mismas palabras, todas las noches de la semana, todas las tardes de domingos, sábados y días feriados, sin contar las actuaciones de las giras de estío. El éxito de la obra aniquilaba lentamente a los intérpretes, que iban envejeciendo a la vista del público dentro de sus ropas inmutables, y cuando uno de ellos hubiera muerto de un infarto, cierta noche, a poco de caer el telón, la compañía reunida en el cementerio a la mañana siguiente había hecho, tal vez sin advertirlo, una ostentación de ropas de luto que tenían un no sé qué de daguerrotipo. A pesar de ser una escena, está repasando una escena teatral, Carpentier está ya planteando el gran problema de los pasos perdidos. Estar en un mismo lugar en dos tiempos diferentes. Y eso es lo que va a pasar con la novela. Los pasos perdidos. Su título es una metáfora que se ha discutido mucho, pero significa llegar al principio del tiempo, al descubrimiento de la música, el primer treno que se escuchó y se descubrió. Eso lo llamó él lo real maravilloso, una América, un Asia, porque también lo planteó para el continente asiático, donde la realidad llega a la maravilla de contemplar dos opciones temporales sin que sea necesario cambiar de escenario. Carpentier nació en 1904, murió en 1980. Su primera novela fue Queyambao, y dejó grandes novelas a mitad de siglo. Tal vez El siglo de las luces es la que más se cita. Para mí, Los pasos perdidos sigue siendo la novela por excelencia. De ese lenguaje, de esa tesitura barroca, de ese ritmo, hay que recordar que fue musicólogo, llevaba la música en su sangre también. Ese barroco carpenteriano que nunca se podrá olvidar. Dentro de 8 días nos veremos nuevamente el viernes. Muchas gracias.